20 años conduciendo un Mercedes que costaba más de lo que yo ganaría en 3 vidas enteras. 20 años sentado en el asiento delantero, separado por medio metro de cuero italiano y un abismo social que ninguna conversación cruzaría jamás. 20 años siendo invisible. Mi nombre es Marcos Enrique Silva. Tengo 47 años, canas que empezaron a aparecer demasiado pronto, manos callosas que aún tiemblan cuando sostengo el volante en los días fríos. Nací en un barrio obrero. Crecí viendo a mi madre trabajar en las casas de otros. Aprendí temprano que gente como nosotros simplemente no tiene voz. Tenemos una función. Durante 2 décadas, mi función fue simple: llevar al doctor Eduardo Carvalho a donde quiera que lo necesitara y desaparecer cuando ya no fuera conveniente. La gente mira a un chofer privado y ve un uniforme. No ven al hombre dentro de él. Me acostumbré a eso. De hecho, fui contratado exactamente por eso. Recuerdo el día de la entrevista como si fuera ayer. Era 2005, tenía 27 años y necesitaba desesperadamente un empleo estable. Mi hijo acababa de nacer, mi esposa estaba en casa con fiebre puerperal. Las facturas se acumulaban como recordatorios crueles de que yo no era hombre suficiente para mantener a mi familia. Cuando vi el anuncio solicitando chofer particular para un empresario del sector industrial, pensé que era una broma. Gente como yo no trabaja para gente como ellos. Pero fui. Llegué a la mansión en un barrio exclusivo a las 6 de la mañana, usando el único traje que tenía, comprado usado en un mercadillo de ropa. El portón era tan alto que tuve que inclinar la cabeza para ver el remate. La casa parecía un banco, toda de vidrio y acero, brillando bajo el sol naciente como si estuviera hecha de dinero puro. El doctor Eduardo me recibió en su despacho. Una habitación más grande que toda mi casa, con estanterías repletas de libros que yo sabía que nunca leería. Era alto, incluso entonces bastante delgado, con unos ojos grises que parecían atravesar la piel y leer tus pensamientos más ocultos. Llevaba un traje oscuro, una alianza de oro en la mano izquierda, y hablaba con esa economía de palabras de quien está acostumbrado a ser obedecido sin necesidad de levantar la voz. «Necesito a alguien invisible», dijo sin preámbulos, sin apretón de manos, sin cortesías. Mi anterior chofer creía que conocer mis compromisos le daba derecho a opinar sobre mi vida. También pensaba que podía hacer uso indebido del dinero de mantenimiento del vehículo. «Usted parece ser un hombre que sabe mantener la boca cerrada». ¿Me equivoco? Tragué saliva. «Sí, señor. Me llevará a donde yo ordene. Esperará el tiempo que sea necesario. Escuchará conversaciones que no son suyas y las olvidará inmediatamente. Presenciará reuniones, llamadas, encuentros, y fingirá que no presenció nada. ¿Puede hacer eso?» «Puedo, señor». Me estudió durante un largo minuto, esos ojos grises sopesando mi alma como quien evalúa mercancía. Luego asintió con la cabeza. «Empieza el lunes, 6 de la mañana. No llegue tarde nunca». Y así comenzaron los 20 años más extraños de mi vida. Al principio, realmente era invisible. El doctor Eduardo entraba en el coche, decía la dirección, y listo. Silencio. Él trabajaba en la tablet, atendía llamadas en inglés que yo no entendía, escribía correos furiosos que yo veía reflejados en el espejo retrovisor. Yo conducía. Ese era nuestro acuerdo tácito. Él existía en el asiento trasero. Yo existía en el asiento delantero, y nunca los dos se encontraban. En los primeros 5 años, no sabía mi nombre completo. Me llamaba chofer cuando necesitaba algo. «Chofer, pare aquí». «Chofer, recoja a las 8». «Chofer, hoy vamos a la oficina». Yo respondía, «Sí, señor», y obedecía. Así de simple. Pero el Mercedes clase S negro se convirtió en una especie de confesionario sin sacerdote, porque el doctor Eduardo hablaba. No conmigo, claro. Conmigo nunca habló, no de verdad. Pero hablaba por teléfono. Hablaba solo. Hablaba pensando que yo era parte del panel, un accesorio que venía junto con el motor V8 y los asientos de cuero. Escuché cuando lloró por primera vez, un sonido ahogado de quien aprendió que las lágrimas son debilidad. Yo estaba allí cuando los hijos llamaban pidiendo dinero y colgaban sin decir «te quiero». Estaba allí cuando los socios tramaban golpes y cuando las fechas conmemorativas pasaban desapercibidas. El Mercedes clase S negro
se convirtió en una especie de confesionario sin sacerdote. El doctor Eduardo ganó todas las batallas legales, pero perdió cualquier fe que aún tuviera en confiar en alguien. Y durante todo eso, yo conduje. Mantuve la boca cerrada, los ojos en la carretera, y el corazón cada vez más pesado con el peso de los secretos que cargaba. Porque yo veía lo que nadie más veía. Un hombre inmensamente rico y profundamente solo. Fue en el 15º año que algo cambió. Estábamos atrapados en el tráfico de una de las avenidas principales, tarde en la noche, después de una reunión que se había alargado hasta las 10. El doctor Eduardo estaba en el asiento trasero, mirando por la ventana a la gente en las aceras, cuando de repente preguntó: ¿Tiene hijos, chofer? Casi chocó el coche de la sorpresa. En 15 años, aquella fue la primera pregunta personal que me hizo. Tengo, señor. Un hijo, 14 años. ¿Estudia? Sí, señor. Becado en una escuela técnica. ¿Quiere ser ingeniero? Silencio. Entonces, tan bajo que casi no lo oí. Suerte la suya. Pensé que sería solo eso, pero no fue así. Después de aquel día, comenzó a preguntarme cosas pequeñas. ¿Cómo estaba el tráfico? Si creía que iba a llover. Nada profundo, nada que rompiera la barrera social entre nosotros, pero eran palabras. Reconocimiento de que yo existía. En el 18º año, después de un día particularmente difícil en el que Gustavo apareció borracho en la oficina exigiendo dinero, el doctor Eduardo entró al auto y dijo: «Nunca me has pedido nada. ¿Por qué?» La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «No es mi lugar, señor. Pero tú escuchas todo, sabes cuánto dinero tengo, sabes de mis problemas. Podrías haberme chantajeado 1000 veces». «Podría», admití. «Pero usted me paga un salario justo, me trata con respeto, a su manera. No necesito más que eso». Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había dicho algo malo. Pero cuando miré por el retrovisor, vi que me observaba con una expresión que nunca había visto antes. Casi parecía curiosidad, tal vez hasta respeto. «Eres un buen hombre, chofer». Una pausa. «Un buen chofer, quiero decir». Pero los dos sabíamos lo que había dicho primero. Y entonces llegó el ayer. 3 de marzo de 2025. El día en que todo cambió. Eran las 11 de la noche cuando sonó mi teléfono. El número del doctor Eduardo. Extraño, porque nunca llamaba fuera de horario. Siempre enviaba mensajes de texto anunciando los compromisos del día siguiente. «Chofer». Su voz sonaba diferente. Débil, jadeante. «Necesito. Hospital. Ahora». «Salgo enseguida, señor». Salí de casa en 15 minutos. Conduje los 45 minutos hasta la zona adinerada con el corazón acelerado en el pecho. Cuando llegué a la mansión, el portón estaba abierto. Nunca dejaba el portón abierto. Encontré al doctor Eduardo en el salón, encorvado, una mano presionada contra el pecho. Había adelgazado aún más en los últimos meses. El traje le colgaba de los hombros afilados. Sus ojos grises, que siempre fueron tan penetrantes, ahora parecían vidrio opaco. La alianza de oro brillaba en su dedo, fiel a los recuerdos incluso cuando los vivos lo habían olvidado. «Al hospital más cercano», susurró cuando lo ayudé a entrar en el coche. Conduje más rápido de lo que debía, pero con suficiente cuidado para no sacudirlo. Estaba recostado en el asiento trasero, respirando con dificultad. Por el retrovisor, veía su pecho subir y bajar de forma irregular. «Señor», dije, rompiendo 20 años de silencio obediente, «resista. Ya casi llegamos». Para mi sorpresa, se rió. Fue una risa débil, dolorosa, pero una risa al fin y al cabo. 20 años, chofer. 20 años llevándome a todos lados, reuniones, aeropuerto, al hospital cuando mi esposa. Su voz se quebraba. «No hable, señor. Guarde sus fuerzas. No». La palabra salió firme, con un destello de la antigua autoridad. «Necesito hablar. Mientras aún puedo». Faltaban unos minutos para el hospital cuando lo escuché moverse. Miré por el retrovisor y vi que había levantado la cabeza, apoyándose en el codo, sus ojos grises fijos en mí por primera vez en 20 años realmente, sin disimulo, sin barreras sociales entre nosotros. «Marcos», dijo mi nombre. «Mi nombre». Dijo mi nombre. «Marcos Enrique Silva», continuó. Cada palabra un esfuerzo.
tienes que... Cuando pregunten... Diles que... ¿Decir qué, señor? Ya casi llegamos. Aguante un poco más. Detuve el coche frente a la entrada de urgencias. Médicos y enfermeras salían con una camilla. Alguien debió haber avisado por teléfono. Pero antes de que pudiera abrir la puerta sentí su mano en mi hombro. Una mano débil, temblorosa, pero urgente. Me giré hacia atrás. Nuestras miradas se cruzaron. Diles que fuiste más que un chofer. Entonces su mano se dejó caer. Sus ojos se cerraron. Y el doctor Eduardo Carvalho, de 72 años, dueño de un imperio industrial que valía más de 800 millones, se desvaneció inconsciente en el asiento de cuero negro mientras el equipo médico entraba al coche, apartándome de un lado, gritando órdenes que no lograba comprender. Me quedé allí parado en la acera, viendo cómo se lo llevaban en una camilla, conectaban aparatos y corrían hacia el interior del hospital como si estuvieran en una carrera contra el tiempo mismo. Y en lo único que podía pensar era en esas últimas palabras. Más que un chofer. ¿Qué diablos significaba eso? Durante 20 años, fui exactamente un chofer, nada más. Esa era la regla, su regla. La regla que acepté en esa oficina inmensa cuando tenía 27 años y estaba demasiado desesperado para cuestionar nada. Pero ahora, parado allí en medio de la noche, viendo las puertas automáticas del hospital cerrarse entre el hombre al que serví por 2 décadas y yo, sentí algo extraño creciendo en mi pecho. Miedo. No de perderlo, aunque esa perspectiva dolía más de lo que quería admitir, sino miedo de lo que vendría después. Miedo del significado detrás de esas palabras. Miedo de que, por primera vez en 20 años, pudiera estar a punto de volverme visible. Y la visibilidad, había aprendido hacía mucho tiempo, era peligrosa para gente como yo. Me quité la gorra de chofer, me pasé la mano por el pelo canoso y comencé a caminar hacia la entrada del hospital. No sabía si me dejarían entrar. No sabía si tenía derecho a estar allí. No sabía nada. Pero sus últimas palabras resonaban en mi mente como un enigma que necesitaba resolver. Diles que fuiste más que un chofer. Durante 20 años, fui invisible. Un fantasma con traje desgastado sentado en el asiento delantero. Testigo silencioso de una vida que nunca fue mía. Ahora, caminando hacia esas puertas de vidrio, me preguntaba si el doctor Eduardo había visto algo en mí que yo mismo nunca logré ver. O si esas eran solo las palabras confusas de un hombre al borde de la muerte, sin ningún significado más allá del delirio del dolor. Solo sabía una cosa con certeza. Mi vida de invisibilidad había terminado. Y lo que vendría después sería algo para lo que no estaba preparado. Las puertas de vidrio del hospital se abrieron con un susurro mecánico, y el aire acondicionado me envolvió como una cortina helada. Dudé en la entrada, no porque desconociera el camino. Había estado aquí demasiadas veces. Había esperado en estos pasillos durante la cirugía de la esposa del doctor Eduardo. Hace más de 10 años. Me había sentado en esas mismas sillas cuando él se hizo los últimos análisis, hace apenas 6 meses. Pero ahora, sin el doctor Eduardo a mi lado dándome indicaciones, sin una misión clara, no sabía cuál era mi lugar. Era extraño. 20 años conduciendo. 20 años obedeciendo. Y ahora, por primera vez, estaba solo en ese mundo de mármol y gente elegantemente vestida, sin que nadie me dijera dónde debería estar. Caminé hacia el mostrador de recepción, el eco de mis gastados zapatos resonando contra el piso reluciente. La recepcionista, una joven mujer de labios rojo carmesí, levantó la vista por un momento antes de volver a su pantalla. ¿Puedo ayudarlo? No levantó la vista de su pantalla. Busco información sobre el doctor Eduardo Carvalho. Lo internaron hace unas horas. ¿Relación con el paciente? Esa palabra me paralizó. Relación. 20 años y nunca me había parado a pensar cómo explicar qué era yo para él. Soy su chofer. Finalmente me miró, y su escrutinio fue ese que yo conocía demasiado bien. Uniforme desgastado. Manos de trabajador. La postura de alguien acostumbrado a mantenerse de pie. Los familiares están en la sala de espera de cuidados intensivos. 3er piso. Volvía a su pantalla mientras terminaba la frase. Tomé el ascensor, apretado entre un médico de bata blanca y una mujer con un ramo de flores caras. Nadie me miró. Yo era parte de la decoración. Invisible. 3er piso.
Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso, con esa iluminación suave que los hospitales usan para fingir que la muerte no está siempre rondando en las esquinas. Al fondo, un letrero decía, UCI, sala de espera. La vi antes de que ella me notara. Una mujer rubia y elegante estaba sentada en un sofá gris, con las piernas cruzadas con esa elegancia que solo el dinero de verdad puede comprar. Llevaba un elegante vestido negro, el tipo de prenda que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. El cabello recogido en un moño pulcro, y sus dedos cubiertos de joyas de diamante sostenían un teléfono de último modelo. A su lado, un hombre de mediana edad se apoyaba contra la pared, luciendo un costoso traje bien planchado. Jugaba nerviosamente con un reloj de lujo en su muñeca, ese gesto inquieto que yo había visto decenas de veces por el espejo cuando pedía dinero prestado a su padre. Ninguno de los dos estaba llorando. Respiré hondo y me acerqué, con la gorra de chofer aún en las manos. No sabía qué decir. ¿Mi más sentido pésame? ¿Preguntar por el estado del doctor Eduardo? ¿Ofrecer ayuda? La mujer levantó la vista primero. En esa mirada, vi todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar. ¿Qué haces aquí? No fue una pregunta. Fue una acusación. Yo. Lo traje aquí. Quería saber cómo está. El hombre soltó una risa breve, sin gracia. Se está muriendo, chofer. Así es como está. Escupió la palabra como si fuera veneno. Y no hay razón para que te quedes aquí fingiendo que te importa. Tu trabajo terminó. Vuelve a casa. Apreté la gorra entre mis manos. Las palabras del doctor Eduardo resonaban aún en mi mente, más que un chofer. Pero mirando a estos dos, sentía exactamente lo que siempre había sido. Menos. Invisible. Desechable. Solo quería. Espera en el aparcamiento si quieres, dijo la mujer con voz cortante como vidrio. Si necesitamos que traigas algo, te llamamos. La enfermera que pasaba por el pasillo nos miró, con los ojos llenos de esa lástima silenciosa que la gente siente cuando presencia una humillación ajena. Pero no dijo nada. Solo siguió caminando. Debería haberme ido. Debería haber dado la vuelta, subido al ascensor, regresado a mi hogar y esperado noticias. Pero sus palabras no me soltaban. Diles que fuiste más que un chofer. Antes de poder responder, el ascensor se abrió nuevamente. Salió un hombre de traje gris oscuro, una carpeta de cuero bajo el brazo. Rondaría los 60 años, cabello gris peinado hacia atrás, gafas de montura delgada que reflejaban la luz fluorescente. El abogado. Lo había trasladado docenas de veces a reuniones de negocios, almuerzos, firmas. Siempre se sentaba atrás trabajando en silencio. Apenas un «gracias» educado al bajar del coche. La mujer se levantó enseguida, su teléfono desapareciendo en su bolso. Qué bueno que vino. Necesitamos hablar sobre lo que sigue, en caso de... No terminó la frase, pero el significado era evidente. Por si acaso mi padre muere. El abogado asintió, pero sus ojos se deslizaron por el pasillo hacia mí. Había algo en esa mirada. Reconocimiento. Y algo más. Curiosidad. ¿Hace cuánto que trabajas con el doctor? Preguntó mi nombre. La pregunta me sorprendió. El hombre y la mujer también parecían desconcertados. 20 años, señor. El doctor Enrique asintió despacio, como si yo hubiera confirmado algo que él ya sabía. 20 años. Repitió, casi para sí mismo. Es mucho tiempo para estar al lado de alguien, para ver quién es realmente. El hombre avanzó un paso, tenso. Con respeto, no necesitamos hablar de asuntos familiares delante de él. Ya se iba. Pero el abogado mantenía sus ojos en mí. ¿Estuviste con él cuando llegó aquí? Sí, señor, yo lo traje. ¿Dijo algo? ¿En los últimos momentos antes de perder la conciencia? Mi corazón se aceleró. Las palabras del doctor Eduardo me quemaban en la memoria, pero algo en la forma en que Beatriz y Gustavo me miraban, con esa mezcla de desdén y sospecha, me hizo dudar. Estaba confundido, señor, adolorido. El doctor Enrique sujetó el maletín con más fuerza, con los ojos aún fijos en mí. Había algo allí, una intensidad que no encajaba con la conversación casual. Confundido, repitió. Interesante. Porque en las últimas semanas el doctor Eduardo estuvo más lúcido que nunca.
especialmente cuando actualizó su testamento. El silencio que cayó sobre el pasillo fue pesado como el plomo. Beatriz fue la primera en reaccionar. ¿Actualizó? ¿Cuándo? ¿Por qué no se nos informó? El abogado finalmente apartó la mirada de mí hacia ella, y su expresión volvió a esa máscara profesional e impenetrable. El doctor Eduardo tiene derecho a hacer cambios en su testamento sin consultar a nadie, Beatriz, tú lo sabes. Pero al menos puede decirnos de qué se trata. Gustavo tenía ese tono urgente de quien intenta disimular el pánico. No puedo. No hasta el momento apropiado. El doctor Henrique se ajustó las gafas. Pero puedo decir que las disposiciones son poco convencionales. Poco convencionales. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Vi la forma en que Beatriz y Gustavo se miraron. Vi la tensión en los hombros de él, la mandíbula apretada de ella. Fuera lo que el doctor Eduardo había hecho, no se lo esperaban. Y de alguna manera, por la forma en que el abogado me había mirado, por el peso que le había puesto a la pregunta sobre cuánto tiempo llevaba trabajando para el doctor Eduardo, sentí un escalofrío bajarme por la espalda. ¿Será que yo estaba en ese testamento? La idea era ridícula, absurda. Yo era un chofer, un empleado. 20 años de servicio, tal vez resultarían en una indemnización decente. Quizás un bono de despedida. Pero nada que justificara la mirada que el doctor Enrique me había lanzado. Nada que justificara las palabras del doctor Eduardo en el coche. Más que un chofer. Una enfermera salió de las puertas dobles de la UCI, con expresión grave. Todos se voltearon. Familia Carvalho, Beatriz y Gustavo se adelantaron de inmediato. La enfermera me miró a mí también, insegura. Yo soy el chofer, expliqué, dando un paso atrás. Está estable por el momento, dijo la enfermera, dirigiéndose a Beatriz y Gustavo. Pero el cuadro es delicado. Solo los familiares directos pueden entrar, uno a la vez, por un máximo de 10 minutos. Beatriz ya se estaba moviendo hacia las puertas. Voy yo primero. Gustavo no protestó. Volvió a la pared, sacando el celular del bolsillo, con los dedos volando sobre la pantalla. Probablemente ya estaba llamando a abogados, contadores, preparándose para lo que vendría después. El doctor Enrique se me acercó, en voz baja. Marcos, deberías quedarte por aquí, por ahora. Pero dijeron que... Sé lo que dijeron. Había algo gentil en su tono, pero también firme. Pero confíe en mí. El doctor Eduardo dejó instrucciones, y usted es parte de ellas. Instrucciones. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué significa eso? El doctor Enrique cerró el maletín con un clic seco, el sonido resonando por el pasillo como el golpe de un martillo. Significa que su vida está a punto de cambiar de maneras que no se imagina. Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, dejándome allí, solo en el pasillo, con Gustavo tecleando furiosamente en su celular a unos metros de distancia. Me senté en una de las sillas de la sala de espera, con la gorra aún en las manos. 2 enfermeras pasaron, conversando en voz baja. La familia solo aparece cuando se está muriendo, murmuró una de ellas. 20 años construyendo este imperio, y los hijos solo quieren saber de la herencia. La otra suspiró. Siempre es así. El dinero hace que la gente se olvide de lo que importa. Desaparecieron por una puerta lateral, pero las palabras se quedaron. 20 años. Había pasado 20 años al lado del doctor Eduardo. Lo había visto llorar en el asiento trasero cuando murió su esposa. Lo había escuchado gritar por teléfono cuando descubrió que Gustavo había desviado dinero de la empresa. Había estado allí, en silencio, cuando Beatriz canceló su almuerzo de cumpleaños por tercera vez consecutiva porque tenía un desfile de moda en Milán. Y en todo ese tiempo, nunca había pedido nada más que mi silencio y mi presencia. Hasta hoy. Diles que fuiste más que un chofer. El testamento fue actualizado. Disposiciones poco convencionales. Usted es parte de las instrucciones. No entendía. No lograba unir las piezas. Pero algo había cambiado. Algo que el doctor Eduardo había hecho en los últimos días de su vida. Algo que ni sus hijos sabían. Y de alguna forma, imposible y aterradora,
Esa cosa tenía que ver conmigo. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor a desinfectante y miedo llenando mis pulmones. Afuera, a través de las ventanas de la sala de espera, São Paulo brillaba en la noche. Las luces de los edificios de jardines centelleaban como estrellas caídas, cada ventana iluminada escondiendo vidas que nunca conocería, mundos a los que nunca pertenecería. Yo era Marcos Enrique da Silva, 47 años, chofer, invisible. Pero el doctor Eduardo había visto algo en mí, algo que sus propios hijos no tenían, y fuera lo que fuera, estaba escrito en un testamento que nadie, aparte del abogado, había visto. Abrí los ojos y miré hacia el pasillo vacío, hacia las puertas de la UCI donde el doctor Eduardo luchaba entre la vida y la muerte. Y por primera vez en 20 años me pregunté, ¿y si él realmente me hubiera visto? ¿Y si, de alguna manera, en aquellos largos años de silencio, él hubiera visto algo que ni yo mismo sabía que existía? La puerta de la UCI se abrió. Beatriz salió, con los ojos secos, el rostro convertido en una máscara de control perfecto. Pasó por mi lado sin mirarme, tomó su bolso y caminó directo hacia el ascensor. Gustavo entró después, y yo me quedé allí sentado, solo en la sala de espera, con la gorra en las manos y un nudo en el estómago, esperando. Como siempre lo hice, pero esta vez no sabía qué. Las horas se arrastraban, el reloj en la pared parecía burlarse de mi espera. No sabía por qué seguía allí. Tal vez era costumbre. Tal vez era miedo de irme y descubrir que sin él yo dejaría de existir. Yo era el oyente silencioso de la vida de un hombre que no podía confiar en nadie más. Y tal vez yo haya sido la única persona que realmente lo vio tan bien. No como multimillonario, no como el doctor Eduardo Carvalho Neto, el magnate del acero, sino como un hombre, solo, cansado, humano. La puerta de la UCI se abrió de repente, sacándome de mis pensamientos. Una enfermera salió apresurada, luego otra, y entonces escuché la voz de Beatriz, alta, furiosa. «No puedes estar hablando en serio, está delirando». El médico respondió algo que no logré escuchar. Y entonces la voz del doctor Eduardo, débil, pero firme. «Marcos, quiero hablar con Marcos». Me levanté de la silla. Todo mi cuerpo estaba tenso. Beatriz apareció en la puerta con el rostro rojo de ira. «No vas a entrar. No vas a entrar». Pero el médico la interrumpió. «Lo siento mucho, señora, pero el paciente ha sido muy claro. Quiere hablar solo con el señor Marcos». Gustavo se acercó, intentando bloquearme el paso. «Está confundido. No sabe lo que dice». Pero el médico negó con la cabeza. «Está lúcido, y es su derecho elegir a quien quiere a su lado». Beatriz me miró con un odio que nunca había visto antes. «Si entras en esa habitación, te vas a arrepentir». La miré a ella, a Gustavo, a los dos hijos de un hombre que se estaba muriendo y que preferían pelear antes que estar a su lado. Y entonces miré al médico. «¿Me está llamando?» «Sí». Respiré hondo. Y entré. Porque después de 20 años, por primera vez, el doctor Eduardo no me estaba pidiendo que condujera. Me estaba pidiendo que me quedara. Y yo me iba a quedar. Hasta el final. La puerta de la UCI se abrió con un susurro de aire presurizado. Y entré en otro mundo. Un mundo de máquinas que respiraban por personas que ya no podían respirar por sí mismas. Un mundo de luces frías y pitidos constantes que marcaban cada latido del corazón. Un mundo donde la muerte esperaba pacientemente en cada esquina. El doctor Eduardo estaba en el centro de ese universo de tubos y monitores, tan pequeño, tan frágil, tan diferente del hombre que yo conocía. 20 años. Durante 20 años, solo lo había visto por el espejo retrovisor. Siempre imponente en el asiento trasero del Mercedes, siempre erguido, siempre en control. Ahora, estaba hundido en una cama de hospital, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo funcionando mientras su fuerza lo abandonaba. La máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado. Las manos, aquellas manos que firmaban contratos millonarios, que construyeron un imperio, temblaban levemente sobre la sábana blanca. Pero fueron los ojos los que me atraparon. Aquellos ojos grises penetrantes, que siempre parecían ver a través de las máscaras sociales de las personas. Ahora estaban turbios,
luchando por enfocar, luchando por encontrarme. Y cuando me encontraron, algo cambió en ellos. Señor, dije en voz baja, acercándome a la cama. Estoy aquí. Sus dedos se movieron. Una enfermera ajustó algo en el suero. El monitor cardíaco se aceleró levemente. Déjenos. La voz del doctor Eduardo salió ahogada por la máscara, pero cargada de una autoridad que ni la muerte podía borrar. Déjenos solos. Desde el pasillo, escuché la protesta inmediata de Gustavo. Papá, necesitas descansar. Este hombre no debería. Solos. La palabra salió con tanta fuerza que el monitor se disparó. La enfermera miró preocupada. Por favor, dijo el doctor Eduardo más suavemente, mirando al equipo médico. Unos minutos. Solo unos minutos. Ellos salieron. Todos ellos. Beatriz pasó junto a mí con una mirada de puro veneno. Gustavo murmuró algo sobre demandar si algo sucede. El abogado vaciló en la puerta, sus ojos yendo de Eduardo a mí, como si estuviera presenciando algo importante. Y entonces nos quedamos solos. Yo y el hombre que había definido los últimos 20 años de mi vida. El silencio era diferente al silencio del coche. En el Mercedes era un silencio de distancia, de jerarquía, de roles bien definidos. Aquí era un silencio de urgencia. De cosas no dichas que necesitaban decirse antes de que fuera demasiado tarde. Marcos, dijo mi nombre por segunda vez en 20 años. La primera había sido en la entrevista. Siéntese. Acerqué la silla, esa silla de plástico de hospital que había visto tantas vigilias, tantas despedidas. Mis manos temblaban. No sabía qué hacer con ellas. Deme su mano. Me quedé helado. En 20 años el doctor Eduardo nunca me había tocado. Ni un apretón de manos, ni una palmada en el hombro. Nada. Yo era el chofer. Yo era invisible. A los invisibles no se les toca. Pero allí, en esa habitación de hospital llena de máquinas que luchaban contra la muerte, su mano se extendió, trémula, delgada, con la piel translúcida mostrando las venas azules por debajo, y en el dedo anular, esa alianza de oro que nunca se había quitado desde que su esposa murió, hace 10 años. Lealtad a los muertos por encima de los vivos. Siempre lo supe. Extendí mi mano. Era gruesa, callosa de tanto sostener el volante, de tantos años de trabajo. Cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Él apretó, débil, pero firme, como si se estuviera aferrando a mí para no caer en un abismo. Gracias, susurró, por quedarte. Señor, yo. 20 años, me interrumpió. Sus ojos estaban fijos en los míos ahora, con una intensidad que perforaba. 20 años condujiste mi auto. 20 años escuchaste todo. Mis llamadas, mis reuniones, mis gritos, mis lágrimas. Hizo una pausa, buscando aire. Viste morir a mi esposa. Viste a mi hijo robarme. Viste a mi hija olvidarme. El monitor se aceleró de nuevo. Cada palabra costaba. Cada frase era un esfuerzo contra un cuerpo que fallaba. Señor, por favor, no se esfuerce. No. Apretó mi mano con más fuerza. No me queda mucho tiempo, y necesito que lo sepas. Sus ojos brillaron, húmedos. ¿Crees que fuiste invisible todos estos años? No dije nada. Porque sí, lo creía, lo sabía. No fuiste invisible para mí, Marcos. Una lágrima escurrió por el rabillo de su ojo, perdiéndose en la máscara de oxígeno. Fuiste la única persona que me vio, que realmente me vio. No mi dinero, no mi empresa, no lo que podía dar, solo a mí. Mi garganta se cerró. 20 años de palabras no dichas estaban subiendo, queriendo salir. Mis hijos, continuó, y había un dolor profundo en aquellas palabras. Mis hijos amaban mi dinero. Cada visita era una negociación. Cada llamada era una petición. Cada abrazo tenía un precio. Cerró los ojos brevemente. Pero tú, 20 años, Marcos. 20 años y nunca pediste nada. Ni un aumento, ni un favor, ni un reconocimiento. Señor, estaba haciendo mi trabajo. No. La palabra salió explosiva, desesperada. El monitor disparó las alarmas. No era solo trabajo. Te quedaste cuando murió mi esposa. ¿Recuerdas?
Después del entierro todos se fueron. Todos. Beatriz tenía un desfile en Milán. Gustavo tenía una reunión importante. Pero tú. Su voz se quebró. Tú te quedaste en el estacionamiento del cementerio. 4 horas, solo esperando. Por si yo necesitaba algo. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. Había sido un día frío de julio. Me había quedado sentado en el auto, viendo caer la lluvia, sabiendo que el doctor Eduardo estaba allí dentro solo con su luto. No había pensado en irme. No hasta saber que él estaba bien. Nunca me viste como una billetera, dijo, y ahora las lágrimas caían libremente. Me viste como un hombre. Algo se rompió dentro de mí. 20 años de silencio. 20 años de ser invisible. 20 años de creer que mi valor estaba solo en conducir bien, en llegar a tiempo, en no hacer preguntas. Señor, mi voz salió ronca, temblorosa. Usted me dio más que un salario. Me dio un propósito. Tragué saliva. Cuando empecé a trabajar para usted, yo era nada. Un chofer cualquiera, desechable, invisible. Pero usted, tuve que parar, porque las palabras me costaban. Usted me dio dignidad. Puede no haberlo dicho. Puede no haberlo demostrado. Pero yo lo sabía. Yo sabía que mi trabajo importaba. Que mi lealtad importaba. Que yo importaba. Las lágrimas empañaron mi visión. Nunca fui invisible para Dios, Señor. Y ahora sé que nunca fui invisible para usted tampoco. Eduardo apretó mi mano con una fuerza que no parecía posible para alguien tan frágil. Sus ojos estaban fijos en los míos, brillando con algo que parecía alivio. Como si hubiera esperado 20 años para escuchar aquello. Por eso, dijo, cada palabra cargada de significado. Por eso necesitaba que lo supieras. Mis hijos lo descubrirán pronto. El testamento. Se pondrán furiosos. Te odiarán. Pero necesito que entiendas el porqué. Mi corazón se aceleró. ¿Testamento? ¿Yo? Señor, yo no necesito. Nunca necesitaste, me interrumpió, y una sonrisa débil apareció en sus labios. Nunca quisiste nada, y es exactamente por eso que... Hizo una pausa, buscando aire. El monitor comenzó a emitir un sonido diferente, más urgente. Por eso es que yo... Su cuerpo se tensó. La mano que sostenía la mía de repente apretó como un torno. ¿Señor? El pánico subió por mi garganta. Señor, es por eso que yo... Sus ojos estaban desorbitados ahora, luchando para terminar, necesitando terminar. Por eso que yo te di. El monitor se disparó en una alarma continua, una línea recta, un sonido que perforaba los tímpanos. ¡No! Me levanté, sosteniendo su mano con las mías. Señor, por favor, ¿qué me dio, señor? Pero los ojos grises que siempre me vieron, que siempre vieron a través de todo, estaban quietos ahora, fijos, vacíos. La puerta se abrió de golpe. Enfermeras, médicos, máquinas, gritos de carro de reanimación y adrenalina y masaje cardíaco. Manos me tiraron hacia atrás, manos me arrancaron de él, pero yo no podía soltarlo. No podía dejar ir esa mano que había apretado la mía por primera y última vez. Señor, por favor, yo suplicaba, aún sabiendo que era inútil. Termine, termine. Por eso que yo... ¿Qué? ¿Qué me había dado? ¿Qué estaba intentando decir? Alguien me empujó fuera de la habitación. El pasillo giraba. Beatriz gritaba. Gustavo exigía respuestas. El abogado hablaba algo sobre última voluntad y testamento válido. Pero yo solo podía escuchar aquellas palabras incompletas resonando en mi cabeza. Por eso es que te di. Un médico salió de la habitación 20 minutos después. Su rostro lo decía todo. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Beatriz se derrumbó en una silla, sollozando. Pero eran lágrimas de shock, no de tristeza. Gustavo golpeó la pared, furioso. ¿Furioso con qué? ¿Con la muerte? ¿Con su padre? ¿Conmigo? Esto es tu culpa. Gustavo se giró hacia mí de repente, con los ojos inyectados en sangre. Tú lo cansaste, tú lo mataste. Gustavo, por favor. El abogado intentó intervenir. No, este chofer entra ahí y de repente mi padre muere. Qué coincidencia tan conveniente. Se abalanzó sobre mí. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste?
Yo no hice nada. Mi voz salió débil, en shock. Él quería hablar conmigo. ¿Hablar de qué? Beatriz estaba de pie ahora, las lágrimas manchando su costoso maquillaje. ¿Sobre el testamento? ¿Lo convenciste de cambiar algo? Yo ni siquiera sabía que existía un testamento hasta hoy. ¡Mentiroso! Gustavo escupió la palabra. Llevas 20 años haciéndote el bueno, esperando este momento. El abogado se interpuso entre nosotros. Es suficiente. Todos están de luto. No es momento para acusaciones. Entonces, ¿cuándo? Beatriz se limpió el rostro con el dorso de la mano. ¿Cuándo vamos a descubrir qué estaba planeando este empleado? Su padre, dijo el abogado con voz firme. Dejó instrucciones muy claras. La lectura del testamento será dentro de 3 días. Todos los interesados deben estar presentes. Sus ojos se posaron en mí un segundo más. Todos. 3 días. 3 días para descubrir qué había intentado decirme el doctor Eduardo. 3 días para entender por qué me había apretado la mano. 3 días para aprender qué significaba, por eso es que te di. Salí del hospital solo aquella noche. El Mercedes estaba en el estacionamiento, reluciente bajo las luces artificiales. Pero yo ya no tenía las llaves. Se habían quedado con el abogado. Al final, el auto no era mío. Nunca lo fue. Tomé el autobús de vuelta a Capão Redondo. El mismo autobús abarrotado que tomaba antes de trabajar para el doctor Eduardo. Las mismas personas cansadas volviendo a casa después de días exhaustivos. El mismo olor a sudor y cansancio. Como si no hubieran pasado 20 años. Como si no acabara de sostener la mano de un multimillonario mientras moría. Como si unas palabras incompletas no me estuvieran destrozando por dentro. Por eso es que te di. ¿Me dio qué? Cerré los ojos, apoyando la cabeza en la ventanilla sucia del autobús. Afuera, São Paulo pasaba como siempre pasaba. Indiferente, inmensa, desigual. Jardins con sus edificios de lujo dando paso gradualmente a las casas sencillas, a las calles llenas de baches, a la realidad que la mayoría conocía. Mi realidad. Y en medio de todo eso, una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué había intentado decirme un multimillonario moribundo? ¿Y por qué, por primera vez en 20 años, había sostenido mi mano? 3 días. 72 horas desde que su mano sostuvo la mía por primera vez en 20 años. 72 horas desde que había intentado decirme algo, y la muerte lo había interrumpido a mitad de la frase. Por eso yo. ¿Qué iba a decir? ¿Por eso yo qué? Esas palabras inacabadas me atormentaron durante cada minuto de esos 3 días. Mientras intentaba dormir en mi apartamento en Capão Redondo. Mientras miraba el uniforme de chofer colgado en el armario, preguntándome si algún día volvería a usarlo. Mientras recibía llamadas del bufete de abogados pidiendo mi presencia en la lectura del testamento. Su presencia es obligatoria, señor da Silva, había dicho la secretaria. El doctor Almeida insiste. Obligatoria. Como si yo fuera alguien importante. Como si mi presencia importara. Y ahora, estaba parado frente a ese edificio espejado en la Rúa Estados Unidos, en el corazón de Jardins. El mismo barrio donde había vivido el doctor Eduardo. Donde yo había pasado 20 años conduciendo, esperando, siendo invisible. Pero hoy no estaba conduciendo a nadie. Hoy, estaba usando el mismo uniforme desgastado, porque era la única ropa presentable que tenía. El mismo pantalón negro con el pliegue ya descolorido. La misma camisa blanca que había lavado y planchado tantas veces que la tela estaba casi transparente en los codos. Los mismos zapatos negros que lustraba cada semana para que brillaran tanto como los zapatos de los millonarios que transportaba. La diferencia es que hoy, por primera vez en 20 años, no estaba entrando por la puerta de servicio. Empujé la pesada puerta de vidrio. El aire acondicionado me golpeó como una ola helada. El piso de mármol italiano reflejaba las luces del candelabro de cristal de arriba. Todo en aquel lugar gritaba dinero, poder, un mundo al que yo nunca había pertenecido. ¿Señor da Silva? Una recepcionista me miró por encima de sus gafas de marca. Su expresión era educada, pero yo reconocía esa mirada. La misma mirada que había recibido durante 20 años. La mirada que decía, tú no perteneces aquí. El doctor Almeida lo está esperando. Piso 12, sala 1200. Entré en el ascensor de espejos.
Vi mi reflejo multiplicado infinitamente. Marcos Enrique da Silva, 47 años. Ex-chofer. Desempleado. ¿Qué estaba haciendo allí? Las puertas se abrieron directo a una recepción toda en tonos de gris y negro. Madera oscura. Cuadros abstractos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Y allí estaban ellos. Beatriz Carvalho estaba sentada en un sofá de cuero italiano, con las piernas cruzadas con elegancia calculada. Traje Chanel. Zapatos Louboutin. El cabello impecablemente recogido en un moño. Miraba su celular con esa expresión de tedio aristocrático que yo conocía tan bien. Gustavo Carvalho caminaba de un lado a otro, su Rolex de oro golpeando contra el puño de la camisa Hermès con cada paso nervioso. Siempre había sido ansioso, impaciente, acostumbrado a tenerlo todo de inmediato. Cuando me vieron, el mundo se congeló por un segundo. Beatriz levantó la vista de su celular. Su expresión cambió de aburrimiento a algo entre asco y confusión. «Tú», dijo la palabra como si estuviera escupiendo algo agrio. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Fui convocado», respondí, apretando la gorra de chofer entre mis manos. Maldito hábito. 20 años sosteniendo esta gorra como un escudo. «Convocado». Gustavo soltó una risa sin humor. «Papá debe haberte dejado alguna propina. ¿1,000 reales? ¿5,000? Para su conciencia pesada». Beatriz volvió a mirar su celular, descartándome de la conversación como siempre hacía. Como si yo fuera un mueble, como si yo no existiera. Me senté en el sofá más alejado. Ellos continuaron conversando entre sí, hablando abiertamente, como siempre hacían cuando yo estaba cerca. Porque los chóferes no cuentan. Los chóferes no oyen. Los chóferes no existen. Todo será para nosotros, obviamente, decía Beatriz. 50% para cada uno. Es lo que está en el testamento antiguo. Pero él lo actualizó, recordó Gustavo con la ansiedad clara en su voz. Hace 2 semanas. El abogado dijo que lo actualizó. Probablemente ajustó algún detalle fiscal. Papá siempre fue meticuloso con esas cosas. O tal vez cambió la división. Tal vez me dio más porque tú nunca. ¿Yo nunca qué, Gustavo? ¿Nunca desperdicié su fortuna en casinos? ¿Nunca pedí dinero prestado que jamás devolví? Al menos yo lo visitaba. Tú apenas aparecías, siempre ocupada con tus desfiles de moda, tus viajes a París. Visitar para pedir dinero no cuenta como. ¿Familia Carvalho? La voz interrumpió la discusión. Un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje azul marino a medida, maletín de cuero en las manos. Doctor Enrique Almeida. Yo lo conocía. Había llevado al doctor Eduardo a reuniones con él docenas de veces. Miró a Beatriz y a Gustavo, luego a mí. Y sonrió. No fue la sonrisa educada que los abogados dan a los clientes ricos. Fue algo diferente. Algo que no podía descifrar. Por favor, síganme. Entramos en una sala de reuniones con una mesa de caoba, que parecía haber sido tallada de un árbol centenario entero. Ventanales de vidrio ofrecían una vista panorámica de São Paulo. Podía ver hasta el edificio Italia desde allí. Beatriz y Gustavo se sentaron a un lado de la mesa, asumiendo naturalmente las sillas principales. Yo me quedé de pie, vacilante. «Señor da Silva, por favor». El doctor Almeida señaló una silla al otro lado de la mesa. «Siéntese». Me senté. La silla era más cómoda que cualquier cosa en la que me hubiera sentado en mi vida. El doctor Almeida abrió el maletín y sacó un sobre sellado. Grueso, amarillento. El tipo de papel caro que los ricos usan para cosas importantes. Estamos aquí reunidos para la lectura del testamento de Eduardo Carvalho Neto, fallecido el día 15 de marzo de 2025. Su voz tenía esa formalidad de quien ha hecho esto cientos de veces. Este testamento fue actualizado y autenticado el día 1 de marzo, 14 días antes de su fallecimiento, en plena capacidad mental, conforme a lo atestiguado por 3 médicos independientes. Gustavo se inclinó hacia adelante. Beatriz se cruzó de brazos. Yo sostenía la gorra en mi regazo, tratando de respirar. Antes de proseguir, debo informar que el doctor Eduardo también grabó una declaración en video, certificada ante notario, explicando sus decisiones testamentarias. Este video está a disposición en caso de que haya cualquier cuestionamiento sobre su lucidez o intenciones. ¿Cuestionamiento?
Beatriz frunció el ceño. ¿Por qué habría cuestionamiento? Somos los únicos herederos. El doctor Almeida no respondió. Solo abrió el sobre con un abrecartas de plata. El sonido del papel rasgándose resonó en la sala como un disparo. Desdobló el documento. 4 páginas. Mecanografiadas. Sello dorado de la firma de abogados. Yo, Eduardo Carvalho Neto, brasileño, viudo, empresario, residente y domiciliado en la ciudad de São Paulo, estado de São Paulo, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por este instrumento particular mi última voluntad. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. Tras profunda reflexión sobre mi vida, mi legado y el verdadero significado de la familia y la lealtad, decido lo siguiente. Gustavo tamborileaba los dedos en la mesa. Beatriz se revisaba las uñas. Dejo la totalidad de mis bienes, sin excepción, incluyendo pero no limitándose a 870 millones de reales en activos líquidos. La mansión ubicada en la Rua Augusta, 1500, en Los Jardins, valorada en 45 millones de reales. Las acciones controladoras de Carvalho Industrias de Acero, por un valor estimado de 1.200 millones de reales, además de todas las propiedades inmobiliarias, vehículos, obras de arte y cualquier otro activo a mi nombre. La voz del doctor Almeida continuaba, pero yo ya no podía procesar los números. Eran demasiado grandes, demasiado abstractos. Beatriz había dejado de mirarse las uñas. Gustavo había dejado de tamborilear. A Marcos Enrique da Silva. Silencio, completo, absoluto, como si el mundo hubiera dejado de girar. Disculpe. La voz de Beatriz salió como un susurro ronco. Dijo: para Marcos Enrique da Silva, CPF 345.678.921-37, residente en la calle das Palmeiras, 123, apartamento 45, Capão Redondo, São Paulo. Mi dirección, mi CPF, mi nombre. Mi chofer particular durante los últimos 20 años, que demostró ser el poseedor de la forma más rara de riqueza que he encontrado en mi vida. Lealtad sin interés. Integridad sin expectativas. Bondad sin audiencia. Eso es imposible. Gustavo se levantó, la silla raspando violentamente contra el suelo. Eso no puede ser real. Él manipuló a mi padre. Un hombre de 47 años manipulando a un moribundo. Yo nunca. Comencé, pero mi voz salió demasiado débil. ¡Parásito!, gritó Beatriz levantándose también. 20 años planeando esto, 20 años infiltrándose, fingiendo ser humilde, esperando el momento justo. Él no estaba en su sano juicio. Gustavo golpeó la mesa con la mano. Vamos a impugnar esto, vamos a probar que estaba senil, medicado, que este ladrón se aprovechó de un hombre enfermo. El doctor Almeida permaneció impasible. Como mencioné, hay un testimonio en video grabado hace 3 semanas, cuando el doctor Eduardo gozaba de plena salud, antes del declive final. 3 médicos independientes certificaron su capacidad mental. 2 psiquiatras confirmaron la ausencia de cualquier influencia indebida. Estaba lúcido, determinado y absolutamente seguro de su decisión. Vamos a demandar. Beatriz se volvió hacia mí, con los ojos llenos de veneno. Vas a devolver cada centavo, aprovechado. Yo no podía hablar, no podía moverme, ni siquiera podía respirar bien. 870 millones, la mansión, las empresas, todo, para mí. Hay más, continuó el doctor Almeida, su voz cortando a través del caos. El doctor Eduardo escribió una carta personal para ser leída en este momento. Con el permiso de todos, voy a proceder. ¿Permiso? Gustavo soltó una carcajada amarga. ¿Qué diferencia hace? Ya destruiste nuestra familia. El doctor Almeida sacó una hoja de papel diferente. No mecanografiada. Manuscrita. Reconocí la letra inmediatamente. Había visto esa caligrafía en listas de la compra, en notas que el doctor Eduardo dejaba en el coche, en tarjetas de cumpleaños que nunca llegó a enviar. A mis hijos, Beatriz y Gustavo. Beatriz se sentó de nuevo, con los brazos cruzados, las lágrimas ya empezando a correr y a estropear su maquillaje caro.
Les dejo la única herencia que realmente importa, aunque temo que nunca la acepten. La lección que se negaron a aprender durante toda su vida. Que el amor sin condiciones vale más que todo el dinero que construí. Que la presencia vale más que los regalos. Que un hombre que nunca pidió nada vale infinitamente más que hijos que nunca ofrecieron nada más que cuentas por pagar. Gustavo tenía las manos cubriendo su rostro. Ustedes me amaron condicionalmente, mientras pudiera financiar sus estilos de vida, sus deudas, sus ambiciones vacías. Marcos me amó. No, amar es la palabra equivocada. Marcos me respetó, me sirvió. Estuvo presente en los momentos en que ustedes eligieron estar ausentes. En el funeral de su madre, cuando Beatriz estaba en París. El día que descubrí lo de la malversación, cuando Gustavo estaba en Montecarlo. Era verdad. Cada palabra. Él nunca pidió un aumento, nunca pidió favores, nunca pidió nada, y es exactamente por eso que se merece todo. Mi visión estaba borrosa, lágrimas, calientes, silenciosas. Marcos, si estás escuchando esto, sé que te sientes indigno, culpable, confundido. Estas son las marcas de un hombre bueno, un hombre que valora más de lo que merece. Pasé 20 años observándote, 20 años poniéndote a prueba, sin que lo supieras, y nunca fallaste, ni una vez. Mi mano apretaba la gorra tan fuerte que me dolían los dedos. Por eso te dejo todo lo que construí, no porque lo quisieras, sino precisamente porque nunca lo quisiste. El mundo me enseñó que el único hombre que merece riqueza es aquel que no la desea. Tú probaste eso todos los días durante 2 décadas. Ya no podía aguantar más. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando la gorra, goteando en el pantalón del uniforme. Usa este dinero con sabiduría. No te dejes corromper por él, como les pasó a mis hijos. Recuerda siempre, la lealtad es la riqueza más rara que existe. Y tú, mi querido amigo, eres el hombre más rico que he conocido. La sala estaba en silencio de nuevo. Hasta Beatriz había dejado de llorar, simplemente mirando al vacío. Gustavo tenía las manos en el pelo, apretando, como si quisiera arrancarse el propio cuero cabelludo. Y yo estaba congelado, paralizado, atrapado entre el impacto, la culpa, la incredulidad y algo que no podía nombrar. Algo que se sentía como validación, como ser visto por primera vez en 20 años. Señor da Silva, la voz del doctor Almeida era amable ahora. ¿Acepta la herencia? ¿Aceptar? ¿Cómo podría aceptar? ¿Cómo podría tomar el dinero de una familia? ¿Cómo podría vivir en la mansión donde solo había entrado por el garaje? ¿Cómo podría administrar empresas que ni siquiera entendía? Yo no. Él no puede aceptar. Beatriz se levantó de nuevo. Esto es coacción, manipulación psicológica. Vamos a probar en la justicia que... Ustedes no van a probar nada. La voz del doctor Almeida era de acero ahora. Tengo 40 páginas de documentación. 3 evaluaciones psiquiátricas. Un video de 20 minutos donde el doctor Eduardo explica cada decisión con detalles minuciosos. Él predijo cada argumento que ustedes presentarían. Él preparó contrapruebas para cada uno. ¿Tanto nos odiaba?, susurró Gustavo con la voz quebrada. No. El doctor Almeida cerró la carpeta. Él los amaba. Por eso dejó esta lección. Esperaba que, finalmente, ustedes aprendieran lo que realmente importa, pero temo que haya esperado en vano. Beatriz tomó su bolso Hermès y salió de la sala, sus tacones resonando como disparos en el piso de mármol. Gustavo la siguió, pero se detuvo en la puerta. Se giró hacia mí, y por primera vez en su vida me miró. Realmente me miró. No a través de mí, no alrededor de mí, dentro de mí. ¿Realmente nunca quisiste nada?, preguntó, y había algo casi humano en esa voz. Le sostuve la mirada. Solo quería ser visto, respondí. La primera verdad completa que había dicho en 20 años. Sacudió la cabeza, como si no pudiera entenderlo, y salió. La puerta se cerró. El doctor Almeida y yo nos quedamos solos. Señor da Silva, dijo nuevamente, necesito una respuesta formal. ¿Acepta la herencia dejada por Eduardo Carvalho Neto? Miré la gorra en mis manos. La tela gastada, el emblema bordado. 20 años en este uniforme.
20 años invisible. Y ahora el doctor Eduardo me había visto. Me había reconocido. Había validado cada minuto de lealtad silenciosa. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado del dinero. Se trataba de ser visto. Sí, susurré. Acepto. El doctor Almeida sonrió. Una sonrisa genuina. Eduardo sabía que diría eso. También sabía que usted no entendería inmediatamente el porqué. Así que me pidió que le entregara esto. Sacó de la carpeta un DVD en un estuche de cuero. Tenía mi nombre escrito a mano en el frente. Véalo cuando esté listo. No hay prisa. Tomé el DVD con manos temblorosas. ¿Qué? ¿Qué hago ahora? ¿Ahora? El doctor Almeida comenzó a guardar los documentos. Ahora usted sale por esa puerta y se enfrenta a la prensa que probablemente ya está allá abajo. Alguien siempre filtra estas cosas. Y mañana viene a mi oficina para comenzar la transferencia de los activos. Prensa. Transferencia de activos. 870 millones de reales. Dios mío. ¿Qué acababa de aceptar? Me levanté de la silla con las piernas temblando. Guardé la gorra en el bolsillo interior de la chaqueta del uniforme. No sé por qué. Tal vez porque, después de 20 años, no podía simplemente tirarla. Caminé hasta el ascensor como en trance. Presioné el botón de la planta baja. Las puertas se abrieron. Y fue como entrar en una tormenta. Flashes de cámaras. Micrófonos empujados hacia mi rostro. Voces gritando preguntas todas al mismo tiempo. Señor da Silva, ¿es verdad que heredó casi 1.000 millones? ¿Cómo convenció al multimillonario? ¿La familia va a demandar? ¿Tenía una relación secreta con el doctor Eduardo? Los guardias de seguridad intentaban contener a la multitud. Los periodistas se empujaban. Las cámaras de televisión grababan cada segundo. Y yo, en medio de todo eso, solo intentaba respirar. Un guardia de seguridad abrió camino hasta la salida. Empujé la puerta de vidrio. Afuera, había aún más gente, furgonetas de prensa, fotógrafos, curiosos que se habían detenido en la calle para ver qué estaba pasando. Y entonces, lo vi, estacionado frente al edificio, reluciente bajo el sol de Sao Paulo. El Mercedes clase S negro del doctor Eduardo. El doctor Almeida apareció a mi lado. Las llaves están con usted, dijo, poniendo el pesado llavero en mi mano. Eduardo dejó instrucciones explícitas. El auto es suyo. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Caminé hacia el auto como si estuviera en un sueño. Quité el seguro de la puerta. Me senté en el asiento del conductor por primera vez en 20 años. El cuero aún olía a nuevo. El tablero digital se encendió. El volante estaba exactamente como lo recordaba. Pero esta vez, no estaba llevando a nadie. Esta vez, estaba conduciendo mi futuro. Ajusté el espejo retrovisor. Y por un segundo, un único segundo imposible, juré ver al doctor Eduardo sentado en el asiento de atrás, con esa mirada suya. Esa mirada que ahora entendía. Él me había visto. Durante todo este tiempo, él siempre me había visto. Encendí el motor. El sonido suave, poderoso, familiar. Y conduje lejos de esa multitud, de ese edificio, de esa vida antigua. Conduje hacia algo que aún no lograba comprender. Pero por primera vez en 47 años, Marcos Enrique da Silva no era invisible. Y esa, me di cuenta mientras las lágrimas volvían a correr, era la verdadera herencia que el doctor Eduardo me había dejado. No los millones, no la mansión, sino la certeza de que yo había importado, de que había sido visto, de que 20 años de lealtad silenciosa no habían sido en vano. El tráfico de Sao Paulo se abría ante mí, y por primera vez en mi vida no sabía hacia dónde iba. Pero finalmente, estaba conduciendo mi propia historia. O al menos de eso trataba de convencerme en las 3 semanas siguientes. Porque la verdad es que conducir tu propia historia es mucho más aterrador que seguir las órdenes de un pasajero en el asiento trasero. Los periódicos me llamaban el chofer multimillonario. Las revistas estampaban mi foto con titulares sensacionalistas. De volante a imperio, la herencia más controvertida de Brasil. Los paparazzi acampaban en la puerta de mi pequeño apartamento en Capão Redondo.
esperando el momento en que me mudara a la mansión en Jardins. Pero no me mudé. Beatriz y Gustavo interpusieron 3 demandas judiciales diferentes. Alegaban incapacidad mental temporal de su padre, manipulación de un anciano vulnerable, coerción psicológica durante 20 años de convivencia forzada. Sus abogados eran agresivos, caros, implacables. Hablaban de mí como si yo fuera un depredador que había esperado 2 décadas por el momento perfecto para atacar. Cada acusación era una puñalada, porque una parte de mí estaba de acuerdo con ellos. ¿Quién era yo para recibir 870 millones de reales? Un hombre que apenas terminó la secundaria. Un chofer que ganaba 3.500 reales al mes. Un padre que sentía vergüenza de contarle a su hijo dónde trabajaba, porque chofer particular sonaba a sirviente de una manera que dolía. Por la noche, miraba el techo de mi habitación y veía el rostro del doctor Eduardo. Oía su voz diciendo: «Cuéntales que fuiste más que un chofer». Y yo pensaba: «Pero no lo fui, señor. Fui exactamente eso. Un chofer. Nada más». Todas las demandas fueron desestimadas en primera instancia. El abogado del doctor Eduardo, el doctor Méndez, había preparado una defensa que ni Beatriz ni Gustavo podrían derribar. Había un video grabado 3 meses antes de su muerte, con el doctor Eduardo en plena lucidez, declarando sus razones. Había informes psiquiátricos probando su capacidad mental. Había testigos atestiguando que él nunca estuvo bajo coerción. Y estaba la carta. El doctor Méndez me entregó una copia en una tarde lluviosa de miércoles. Estábamos en su oficina, un lugar de madera oscura y silencio solemne que me hacía sentir pequeño. «Marcos», dijo él, deslizando el sobre sellado sobre la mesa. «Eduardo pidió que le diera esto personalmente. No en la lectura del testamento, después, cuando estuviera a solas con sus dudas». Mis manos temblaron al abrirlo. La letra era suya, temblorosa en los últimos meses, pero inconfundiblemente suya. «Marcos, si estás leyendo esto, significa que ya intentaste devolvérmelo todo. Te conozco demasiado bien para no saberlo. Estás sentado en algún lugar, preguntándole a Dios si mereces lo que te di. Déjame responder por él. No te lo mereces. Nadie se lo merece. El mérito es un invento de personas que quieren justificar sus propias ventajas. No mereces esta fortuna, Marcos. Mereces mucho más. Mereces 20 años de tu vida de vuelta. 20 años en los que escuchaste mis secretos y nunca los usaste en mi contra. 20 años en los que me viste llorar y fingiste no haberlo visto, para preservar mi dignidad. 20 años en los que podrías haberme pedido cualquier cosa y nunca lo hiciste. Mis hijos me amaron por lo que yo podía darles. Tú me respetaste por lo que yo era. Esa es la diferencia entre merecimiento y valor. Y si crees que estoy loco, que este dinero te va a destruir, entonces úsalo para hacer lo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Ayuda a las personas que el mundo decidió que son invisibles. Sé visto, Marcos, y ayuda a otros a ser vistos también. Esta no es mi fortuna. Nunca lo fue. Es solo dinero. El verdadero legado que te dejo es este. Tú importas. Siempre importaste. Eduardo. Lloré en esa oficina como no lloraba desde que murió mi padre. El doctor Méndez me ofreció un pañuelo y salió discretamente de la sala. Cuando volví a casa esa noche, paré en el cementerio. No había visitado la tumba del doctor Eduardo desde el entierro. Tenía miedo. Miedo de lo que sentiría. Miedo del silencio que él no podría llenar con palabras de aprobación. La lápida era simple. Él había dejado instrucciones claras. Nada de mármol importado. Nada de ángeles de bronce. Solo su nombre, las fechas y una frase. La lealtad es la riqueza más rara que he encontrado. Me arrodillé en la hierba mojada. Señor, comencé, y mi voz salió ronca. No sé si merezco esto. No sé si usted estaba. Si usted realmente lo pensó bien. Yo soy solo. Yo soy solo un chofer. El viento frío de junio sopló entre los cipreses. Yo conduje para usted durante 20 años. Lo vi construir imperios. Lo vi perder a doña Elena. Vi a sus hijos destrozar su corazón pedazo a pedazo. Y todo lo que hice fue conducir, quedarme callado, no pedir nada. Mi voz se quebró. Eso no vale 870 millones de reales, señor.
Eso no vale nada. Pero mientras hablaba, recordé algo. Recordé el día en que Gustavo fue arrestado por desvío de fondos de la empresa. El doctor Eduardo había llorado en el asiento trasero, y cuando llegamos a la mansión, no salió del auto. Se quedó allí, con el rostro entre las manos, sollozando. Apagué el motor. Esperé. Después de 20 minutos, dijo, sin mirarme: ¿Tienes un hijo, Marcos? Tengo, señor, Lucas, 11 años. ¿Te respeta? Yo. Creo que sí, señor. Entonces eres más rico que yo. En ese momento, pensé que solo se estaba desahogando. Ahora entendía. Él no me estaba dejando dinero. Me estaba dejando validación. La prueba concreta, registrada ante notario y atestiguada por el sistema jurídico brasileño, de que yo no era invisible, de que yo importaba, de que 20 años de lealtad silenciosa tenían más valor que la sangre, el apellido o la ambición. Y eso, me di cuenta allí arrodillado en la hierba mojada, no se trataba de mí. Se trataba de todas las personas que el mundo decide que no existen. Me levanté, me limpié las rodillas del pantalón, miré la lápida. Voy a aceptar, señor. Pero no de la manera que Beatriz y Gustavo piensan. Voy a hacer lo que usted sugirió. Voy a ayudar a los invisibles. La idea había nacido aquella tarde con el doctor Méndez, pero ahora tomaba forma concreta. Una fundación. No una fundación cualquiera, de esas que existen solo en papel para reducir impuestos. Una fundación de verdad, con becas de estudio integrales para hijos de trabajadores domésticos, choferes, porteros, guardias de seguridad, para los niños cuyos padres el mundo finge que no existen. Y yo sabía exactamente cómo llamarla. Fundación Legado Eduardo. Porque su verdadero legado no eran las fábricas de acero, las inversiones, los bienes raíces. Era la lección que le había tomado toda una vida aprender y que me enseñó en su último suspiro. La lealtad es la única moneda que no pierde valor. 3 meses después de la lectura del testamento, la fundación estaba registrada. El 5% de la fortuna se destinaría a ella anualmente. Eso suponía más de 40 millones de reales al año para becas, programas de mentoría, capacitación profesional. Los periódicos cambiaron el tono. Ahora me llamaban el chofer filántropo. Beatriz y Gustavo retiraron las demandas restantes, dándose cuenta de que la batalla judicial solo los hacía parecer aún más codiciosos a los ojos de la opinión pública. Aún no me había mudado a la mansión. No sabía si algún día lo haría. Pero había empezado a conducir el Mercedes de nuevo. No para trabajar. Solo para recordar. Una mañana de sábado, 3 meses y medio después de la muerte del doctor Eduardo, me senté en el asiento del conductor. Ajusté el espejo retrovisor. Encendí el motor. El rugido suave y potente que había sido la banda sonora de 20 años de mi vida. Miré hacia el asiento trasero. Vacío. Pero no completamente. Porque por un instante, solo un instante, vi al doctor Eduardo reflejado en el espejo retrovisor. Sentado en su posición de siempre, con el traje gris que usaba en las reuniones importantes, las manos cruzadas sobre el regazo. Pero esta vez estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi tímida. E hizo un gesto que nunca había hecho en 20 años. Asintió con la cabeza. Una aprobación silenciosa. Mis manos apretaron el volante. «Gracias por verme, señor», susurré. Cuando parpadeé, el reflejo desapareció. El asiento trasero estaba vacío de nuevo. Solo cuero negro y silencio. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía lo que significaba. Solté el freno de mano. Puse la marcha. Comencé a conducir. No tenía un destino específico. No tenía un pasajero esperando instrucciones. No tenía una ruta predeterminada. Pero tenía algo que nunca había tenido antes. Tenía elección. Y mientras el Mercedes se deslizaba por las calles de São Paulo, con el sol de la mañana pintando la ciudad de dorado, me di cuenta de que el doctor Eduardo me había dado mucho más que dinero. Me había dado permiso. Permiso para existir fuera del asiento delantero. Permiso para ocupar espacio. Permiso para creer que mi vida importaba, no porque servía a alguien importante, sino porque yo era importante. Conduje hasta la Marginal Pinheiros. El tráfico era ligero. La ciudad respiraba ese ritmo perezoso de fin de semana.
cuando hasta Sao Paulo desacelera. Pasé por el puente atirantado, por la avenida donde el doctor Eduardo tenía oficinas, por los lugares donde habíamos estado juntos cientos de veces, él en el asiento trasero haciendo llamadas importantes, yo en el asiento delantero siendo nadie. Pero ahora, yo era alguien. No porque tuviera 870 millones de reales. El dinero no transforma a los invisibles en visibles. El sistema solo cambia la forma en que te ignora. Yo era alguien porque finalmente creía en ello. Porque el doctor Eduardo había usado su última voluntad, su última declaración al mundo, para gritar una verdad que yo nunca tuve el coraje de susurrar. Marcos Enrique da Silva importa. El chofer importa. El hombre que sostuvo el volante durante 20 años importa tanto como el hombre sentado en el asiento trasero. Detuve el coche en una de las márgenes del río Pineiros. Apagué el motor. Me quedé allí, escuchando a la ciudad despertar a mi alrededor. En la guantera todavía estaba la gorra de chofer. El uniforme completo estaba colgado en el apartamento, lavado y planchado. Como siempre lo mantuve. No iba a deshacerme de ellos. Eran parte de mi historia. 20 años no se borran con una herencia. Pero tampoco me definían más. Tomé mi celular. Llamé a Lucas, mi hijo. «¿Papá?», contestó somnoliento. «Buenos días, hijo. Perdona por despertarte temprano». «Está bien. ¿Qué pasa?». Respiré hondo. «Quería preguntarte una cosa. ¿Tú te avergüenzas de mí?». Silencio del otro lado. Luego su voz, firme. «¿Qué pregunta es esa, papá? Claro que no. ¿Incluso cuando era chofer? ¿Incluso cuando tus amigos preguntaban qué hacía?». «Papá», hizo una pausa. «Siempre fuiste la persona más honrada que conozco. Incluso cuando no entendía bien lo que hacías, yo sabía eso. Y ahora todo el mundo lo sabe también». Mis ojos ardieron. «Tú me enseñaste que un trabajo digno es cualquier trabajo hecho con dignidad», continuó Lucas. «¿Recuerdas? Me dijiste eso cuando tenía unos 8 años». No recordaba haber dicho aquello, pero era exactamente el tipo de cosa en la que yo creía. «Te quiero, hijo». «También te quiero, papá. Ahora déjame dormir, anda». Colgó. Me reí. Una risa húmeda, mezclada con lágrimas. Encendí el motor nuevamente. Ajusté el espejo retrovisor una última vez. No vi al doctor Eduardo esta vez, pero vi mi propio reflejo. Un hombre de 47 años. Cabello grisáceo. Manos callosas. Ojos que habían visto 2 décadas de vida ajena y que ahora, finalmente, miraban la propia. Puse el coche en movimiento. No sabía hacia dónde iba. Quizás al apartamento. Quizás a la mansión en Jardins que ahora me pertenecía. Quizás a ningún lugar. Solo conduciendo, sintiendo el volante bajo las manos y la libertad de no tener una ruta definida. Pero sabía una cosa. Por primera vez en 47 años, no estaba conduciendo la vida de otra persona. Estaba conduciendo la mía. Y el doctor Eduardo Carvalho Neto, donde quiera que estuviese, estaba sonriendo, porque la lealtad no se trata de devoción ciega. Se trata de respeto mutuo entre 2 seres humanos que decidieron verse, incluso cuando el mundo entero insiste en mantener a uno de ellos invisible. Él me vio. Y ahora, finalmente, yo también me veía. El Mercedes aceleró suavemente por la autopista. El sol se elevaba sobre Sao Paulo. Y Marcos Enrique da Silva, el chofer que se convirtió en heredero, el invisible que se volvió innegable, conducía hacia un futuro que él mismo elegiría. Sin pasajeros, sin órdenes, solo un hombre y la carretera. Y por primera vez en su vida, eso era más que suficiente. Lo era todo.